citas médicas, aplicarme medicamentos, intentar hacer ejercicio, trabajar, dormir y al día siguiente vuelve a lo mismo. Y yo pensé que ya la había aceptado porque era capaz de hablar de ella y empecé a hacer cambios y bueno, todo, pero la realidad es que no, porque aceptar una cosa no es entrar en conflicto con ella. Aceptar una cosa es lo que les voy a explicar ahorita. Después de mi primera recaída fue que vine a entender que yo no estaba aceptando la esclerosis. Yo estaba viviendo en una etapa de ira, básicamente silenciosa, en una etapa de ira disfrazada, porque yo vivía era en una constante rabia conmigo, con todo el mundo, y en una constante idea de tengo que vencer, tengo que vencer, tengo que vencer. Después de muchas terapias, porque obviamente esto no lo logré sola, fue con mucha ayuda, empecé a trabajar en mi autoestima, en mi amor propio, en mi valor como persona, en darme voz, en darme voto, en darme mucho amor. Y de ahí empecé a entender que era una enfermedad que necesitaba abrazar. Ese término ya se los explico también. Resulta que cuando uno empieza un crecimiento, un viaje de crecimiento personal, piensa que con solo empezar ya ocurren milagros, ya llega la sanación, ya no, cero. De hecho, las primeras terapias, los primeros meses son muy difíciles. Y más porque uno puede sentir un leve retroceso. ¿En qué sentido? Una buena terapia al principio te obliga a autoconocerte, a autoestudiarte. Y eso implica llevarte mucho a indagar ciertos traumas y ciertas heridas de tu pasado, que obviamente algunas venías ignorando, otras considerabas cerradas, y pues volver a abrirlas para poder cerrarlas bien es un proceso bastante doloroso en un comienzo, pero una vez uno logra pasar esta zona de oscuridad, esta zona de miedo, ahí sí viene el verdadero crecimiento. Por eso es tan importante hacerlo. Uno no puede simplemente ir a terapia pensando en crecer. A veces uno tiene que pasar por esa oscuridad para autodescubrirse y en base a eso poder crecer. Y bueno, les cuento que a partir de esta experiencia, ahí sí empezó mi verdadera resiliencia. Y curiosamente pensamos a veces que es un proceso muy largo de años de terapias y no. Miren que realmente es de un solo cambio, de una sola visión. Porque llegó el día en el que yo me cansé de pelear y dije, no más. Mi visión, o sea, mi chip sí fue de un día para el otro. Obviamente cosas como cambiar hábitos, cambiar patrones, cambiar el diálogo interno súper tóxico que tenía conmigo misma de 20 años, pues sí duró mucho más tiempo. Pero la visión sí fue inmediata. O sea, fue tan fácil como decir, voy a dejar de ver a la esclerosis como mi enemiga y voy a empezar a verla como mi amiga complicada, como esa amiga tóxica, por así decirlo, que necesita ser escuchada, entendida, abrazada, amada, acompañada. Y empecé a vivir con ella. Entonces ya no soy la Paola normal y la Paola esclerosis, sino soy Paola. Con y sin esclerosis, soy Paola. Y empecé a dejar de actuar en contra de la esclerosis y empecé a actuar a favor de la esclerosis, a favor de mi salud, a favor de mi bienestar. Y parecería un tema simplemente de palabrerías, porque ustedes dirían como, no, pues cambia una palabra y ya. Puede ser, pero para el cerebro una sola palabra tiene un chip completamente diferente. Entonces es demasiado importante. Y créanme que no ha sido fácil. O sea, ser resiliente no es como voy a tomar la decisión y ya, porque, y lo hablamos la semana pasada, hay que empezar de uno en uno para poder reflejar en los demás el cambio que queremos en el mundo, ¿cierto? Pero no es fácil, porque mientras uno intenta hacer su cambio interno, afuera siguen estando los monstruos. Vamos a llamarlos monstruos
porque ya después vamos a entender por qué no son monstruos, pero en estos momentos sí los vamos a llamar monstruos. Y son esas personas que muchas veces no se pueden evitar los comentarios. Son esas personas que piensan que ya han vivido por absolutamente todo y que entienden absolutamente todo y sienten la necesidad de comentar absolutamente todo, pero más adelante vamos a entender por qué. Cuando hice todo este proceso, y ya para culminar, entendí dos cosas muy importantes para dejar un pequeño abrebocas del tema de la siguiente semana, que es la empatía. Las personas siempre hablamos desde nuestra propia herida, entonces nunca se tomen nada personal. Eso ya lo vamos a abordar la otra semana, como se los estoy diciendo, pero pues se los quería decir porque en este camino de resiliencia van a recibir muchos comentarios, van a recibir muchas críticas, pero entiendan siempre que las personas hablan desde la herida propia, no desde ustedes. Segundo, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera sus mamás, sus mejores amigas, sus terapeutas, nadie ha vivido su vida, su historia, sus sentimientos. Entonces la única persona capaz realmente de decidir o que tenga el derecho y el poder sobre decidir en ustedes son ustedes mismos. No permitan que absolutamente nadie más tenga ese poder, porque es que nadie ha vivido lo que ustedes han vivido. Bueno, y aunque parezca regaño o ataque, no lo es. Simplemente les acabo de definir la empatía, porque la empatía con ustedes parte desde autoconocerse para empezarse a ver con amor y con comprensión, y la empatía con los demás es entender que cada persona tiene su historia y que su historia la lleva a actuar de cierta manera. Entonces nunca se tomen nada personal. Y de paso aprovecho para decirles y para cerrar que evitemos en serio dar críticas constructivas, evitemos dar opiniones. No existen las críticas constructivas, una crítica es una crítica. Existen las ayudas constructivas, existe el trabajo en equipo constructivo, existe la escucha constructiva, existe el crecimiento constructivo, las críticas no. Si realmente queremos ayudar a alguien, actuemos, no hablemos. Y por último, ya cerrando mi primer story time, espero les haya gustado, claramente, y como siempre, escucho comentarios, también espero les haya servido, y quédense conectados porque durante toda la semana vamos a estar dando tips sobre cómo fortalecer esa resiliencia y sobre cómo pueden empezar a cultivarla si sienten que todavía no la tienen. Aunque les adelanto algo, todos somos resilientes de cierta manera. Un abrazo.